Y bienvenido a El Oeste Salvaje, donde cada cicatriz tiene una historia. Era el anochecer en Wyoming, verano de 1879. Clarabel estaba de pie en el polvoriento porche del rancho Ricker justo cuando el sol se ponía detrás de las distantes mesetas, proyectando largas sombras sobre el corral. Llevaba una pesada olla de hierro fundido en una mano y un viejo y gastado libro de cocina en la otra. El crepúsculo brillaba en rojo contra los fardos de heno alineados como centinelas silenciosos. Tomando una respiración constante, levantó los nudillos y golpeó bruscamente la puerta desgastada. «Señor, me dijeron que necesita una cocinera». Su voz era tranquila, pero el temblor en sus manos delataba el agotamiento y la esperanza. Adentro, Jona Ricker olía a heno fresco y cuero, pero también el tenue rastro de tristeza en el aire. Abrió la puerta, una rendija, su alta figura silueteada por la luz del farol en el pasillo, los ojos fijos en una línea de cansada permanencia. Había vivido solo desde la muerte de su esposa por fiebre hacía 3 veranos. Desde entonces había dejado que el rancho siguiera, pero no su corazón. Miró los brazos de Clarabel, cargados con utensilios de cocina y un libro tan suave como la memoria, pero se puso rígido en el momento en que vio a la niña dar un paso adelante. Una niña pequeña con rizos oscuros y unos ojos enormes y cautelosos asomándose por detrás de la falda de su madre. «Daisy», murmuró Clarabel, sus facciones suavizándose mientras la pequeña mano de la niña agarraba su manga. Jona se movió. No había permitido ninguna cara nueva en su casa desde. No sabía cuánto tiempo hacía. Y sin embargo, algo se rompió dentro de él. La mirada de la niña no pedía lástima. Pedía pertenencia. Inhaló, su voz áspera como madera sin cortar. «Creo que necesito una familia». Clarabel se quedó inmóvil. Daisy parpadeó sorprendida, aferrando la correa de la olla, sin pronunciar palabra. Jona puso distancia entre ellos, como si retrocediera de un acantilado. Luego abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado en silencio. Clarabel bajó la olla suavemente sobre el riel del porche. Daisy permaneció inmóvil, su rostro delgado iluminado por la luz que se desvanecía. Clarabel asintió una vez, su voz pequeña con alivio. «Gracias, señor». Jona carraspeó. Dio un paso atrás en la cabaña, indicando el interior. Clarabel levantó la mano de Daisy y entró con cuidado, la olla en un brazo, el libro de cocina en el otro. La puerta se cerró suavemente detrás de ellas. El aire interior olía a polvo, a cuero de silla de montar y al tenue rastro del chal con aroma a rosas de su esposa, guardado hacía mucho tiempo. Una sola lámpara de aceite ardía al final del pasillo. Las paredes estaban desnudas, salvo por las sillas de montar y un rifle colgado con precisión. El retrato de su esposa lo miraba desde encima de la chimenea, sus ojos oscuros llenos de una calidez que no se había permitido sentir desde su fallecimiento. Clarabel carraspeó. «Sé que esto es repentino. Entiendo si no tiene trabajo para mí. Vinimos desde Kansas. Puedo cocinar y puedo ayudar con las tareas». Daisy hizo una pausa, volviéndose hacia su hija. «Ella será tranquila». Jona la miró, luego estudió a la niña pequeña. Rizos dorados y una postura vacilante. Recordó la risa de su propia hija, ahora desaparecida. Miró la lámpara que se balanceaba, luego los zapatos gastados y la frágil calma de Clarabel. Hizo un gesto hacia una silla junto al hogar. Clarabel colocó cuidadosamente la olla en el suelo y tomó la mano de Daisy para guiarla al asiento. La niña se sentó, con las piernas balanceándose, mirando la luz del fuego hasta que su reflejo se fundió en el resplandor. Clarabel puso la olla cerca de la mesa. Jona carraspeó. «¿Qué sabe de cocinar para peones de rancho?». Su voz era áspera porque no quería traicionar interés. Clarabel se enderezó y respondió con calma. «Cocinaba para viajeros y carreteros en el camino de Santa Fe. Aprendí recetas de mi madre y mi abuela. Guisos de campamento, galletas, conservas. Sé cómo alimentar a hombres que cabalgan duro y duermen en el suelo». La miró, luego la olla de nuevo, luego las manos de Daisy dobladas en su regazo como una oración. Él asintió. Clarabel exhaló lentamente. «Gracias, señor Ricker».
Él hizo una pausa. Aquí no hay títulos, resonó su única palabra. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Jonah, gruñó él en señal de reconocimiento. Clarabel bajó la olla, colocándola cerca del hogar para que su olor se extendiera. Daisy se inclinó, mirando las botas gastadas de Jonah. Jonah carraspeó una vez más, luego ofreció, pónganse cómodas. Hay agua en la palangana. Mantas en el estante. Sin dudarlo, Clarabel ayudó a Daisy a quitarse el abrigo y lo colocó suavemente sobre el respaldo de una silla. La postura de la niña se relajó un poco. Jonah se dio la vuelta y miró hacia el pasillo que conducía a los dormitorios de arriba. No dijo nada más. Clarabel se inclinó para encender la pequeña lámpara de queroseno sobre la mesa. Daisy se sentó cerca del hogar, con la cara enrojecida, los ojos pesados por el viaje. Clarabel se quitó los guantes y le cepilló el pelo a la niña lentamente, suavemente. Jonah observó desde el umbral, inmóvil como lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez no sintió nada. Sintió un cauteloso parpadeo. Clarabel levantó la vista, encontrando sus ojos brevemente. No estorbaremos, prometió. Él asintió una vez. Ya veremos. Cerró la puerta sin encender la luz principal. Afuera, el viento susurraba contra los troncos. Adentro, 3 corazones latían silenciosamente en el tenue resplandor de una lámpara, y Jonah Ricker se preguntó si esa noche había abierto algo más que una puerta. Esa noche, el viento aullaba contra las paredes de madera del rancho Ricker, pero adentro, algo más cálido se agitaba. Clarabel se movía por la modesta cocina con las mangas arremangadas y un propósito en cada paso. Estaba preparando el pastel de carne sureño de su madre. Capas de carne de res cocida a fuego lento, zanahorias y cebolla escondidas bajo una corteza dorada y hojaldrada. El aroma a tomillo, ajo y mantequilla dorada comenzó a llenar el aire, tejiéndose entre las vigas y suavizando los bordes ásperos de la casa. Jonah Ricker estaba sentado a la mesa, con los codos sobre la superficie gastada, sus ojos fijos en sus manos mientras ella trabajaba. No dijo nada. No preguntó qué cocinaba. No ofreció ayuda. Simplemente observaba, en silencio, ilegible. Clarabel sacó el pesado pastel del horno, dejándolo caer con un golpe sordo que sobresaltó el silencio. Lo sirvió en 3 platos, cada rebanada humeante en el aire frío de la noche. Daisy se subió a su silla, juntando las manos como si fuera la cena del domingo. Sus ojos brillaban. Clarabel deslizó un plato delante de Jonah. No es elegante, dijo, pero es contundente. Jonah no respondió. Dio un bocado, masticó, luego otro, y más. Clarabel esperó, esperando algo, un asentimiento, una palabra, cualquier cosa. Pero Jonah simplemente siguió comiendo en silencio hasta que el plato estuvo limpio. Se levantó, llevó su plato a la palangana y comenzó a lavarlo él mismo. Clarabel parpadeó. Había esperado resistencia, tal vez incluso una orden. No esto. Tranquilo, casi respetuoso. Se unió a él en el fregadero con su propio plato, sus manos rozándose una vez sobre el jabón. Ninguno de los dos habló. Al otro lado de la habitación, Daisy bostezó y luego buscó un trapo. Mamá dijo que puedo ayudar a limpiar, dijo, arrastrándolo por las tablas del suelo. Clarabel sonrió. Solo la esquina, cariño. Daisy asintió, moviéndose alrededor de la mesa como una pluma a la deriva. Pero el largo día y la comida caliente la alcanzaron rápidamente. En cuestión de minutos, se había hundido en la silla acolchada junto a la chimenea, con el trapo aún en la mano, la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos cerrados. Jonah se giró y la vio. Se quedó inmóvil. Esa silla, el viejo balancín de su esposa, no se había usado desde que ella murió. Todavía conservaba la forma del dolor. El recuerdo de las noches pasadas esperando, orando. Y sin embargo, aquí había una niña, pequeña y confiada, acurrucada donde solía sentarse el silencio. Jonah se movió hacia el pasillo. De un cajón que no había abierto en 3 años. Sacó una manta de lana, la de su esposa, con dibujos en azul y óxido.
Dudó un largo momento, con los dedos temblorosos sobre el borde. Max sintió el peso de su mirada y la confusión en él. Luego regresó, se acercó en silencio al fuego y se arrodilló junto a Daisy. Con suavidad, le cubrió los hombros con la manta. Clarabel, de pie en el fregadero, lo vio todo. Contuvo el aliento. No había esperado bondad. No así. No de un hombre con tantas paredes. Jonah se levantó de nuevo y no la miró. En cambio, caminó hacia la puerta, la abrió una rendija y miró hacia el frío. El viento entró bruscamente. No se inmutó. Clarabel susurró, gracias. Él no dijo nada, pero su mano permaneció en el marco de la puerta más tiempo de lo necesario, como si se estuviera apoyando contra algo más fuerte que el clima. Esa noche, el olor a carne asada permaneció en el aire mucho después de que se recogieron los platos. El fuego crepitaba suavemente, y bajo una manta que una vez perteneció a la tristeza, una niña soñó sin miedo, y en una casa donde el dolor había hablado más fuerte durante 3 largos años, algo más suave, algo tácito. Finalmente respondió. La mañana después de la tormenta era tranquila como solo pueden ser las mañanas de la pradera, aún pálida, casi reverente. Clarabel se levantó temprano y comenzó a arreglar la sala mientras Daisy aún dormía, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba desempolvando los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la estantería, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba rígida, sin usar. Se atascó, luego se dio con un leve gemido. Adentro había un fajo de viejas cartas atadas cuidadosamente con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, no había nadie a la vista, luego desató la cinta con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse con su aliento. La letra era apretada, hermosa e inconfundiblemente femenina. Leyó las primeras líneas, su corazón apretándose con cada palabra. Jonah, mi amor, sé que la fiebre ganará esta vez. Hay tanto que quería decir, demasiado para una sola nota. Pero si encuentras esto después de que me haya ido, por favor, recuerda. No dejes que tu dolor se convierta en la casa en la que vives. Llórame, pero no te entierres conmigo. La firma al pie era pequeña. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras la oprimía como manos alrededor de su pecho. Dobló cuidadosamente la carta, ató la cinta de nuevo y la colocó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire contenía el primer aliento del invierno. Una corriente fría susurraba por los rincones de la cabaña, y el fuego ardía constante en el hogar. Clarabel removió la olla de frijoles y pan de maíz, sus pensamientos aún rondando esa delicada escritura. Daisy estaba sentada a la mesa coloreando. Jonah llegó tarde de atender al ganado. Olía a cuero y a humo de pino, su silencio habitual envolvía la habitación. Pero esta noche se sentía diferente. Después de la cena, Clarabel comenzó a recoger los platos. Jonah también se levantó, luego la sorprendió al tomarlos suavemente de sus manos. Yo me encargo de esto, dijo. Ella asintió, insegura. Cuando regresó de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el tenue resplandor del fuego. Jonah estaba sentado en su silla habitual junto a él. La otra silla, la que estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba ligeramente adelantada. Él levantó la vista al entrar ella. Luego le dio una palmadita al cojín a su lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó lentamente, como si no estuviera seguro de si ella estaba invadiendo algo sagrado. Ella cruzó la habitación y se sentó. El fuego crepitó. La voz de Jonah apenas era un susurro. Ella siempre se sentaba allí, incluso cuando estaba demasiado débil para hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era amable. Lo puedo decir por la forma en que esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel suavemente. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débilmente detrás de la escarcha. Dijo,
No debería dejar que el dolor se convierta en la casa en la que vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta. Ella miró sus manos reposando en su regazo. ¿Y ahora? Jonah se volvió hacia ella, sus ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora tal vez necesite dejar que alguien más ayude a construir la siguiente. El fuego estalló entre ellos. Clarabel sintió que le faltaba el aliento. No porque él le hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla, un espacio a su lado, un comienzo. El viento traía un extraño silencio esa mañana, demasiado quieto, demasiado observador. El viento había cambiado a última hora de la tarde, volviéndose cortante y urgente, como lo hacía cuando se acercaba una tormenta. Las nubes se apilaban como moretones sobre el horizonte, y el tono dorado de la pradera se desvanecía en gris. Dentro de la cabaña, Clarabel miraba hacia el techo, donde un goteo lento y rítmico caía en un cubo de hojalata. Dejó su costura y salió, con los ojos levantados hacia el borde del techo. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde el suelo, podía ver la mancha oscura donde el viento y el agua habían comenzado a hacer de las suyas. Jonah estaba acarreando alimento al granero cuando ella apareció por el lado de la casa con un martillo en una mano y un manojo de tejas bajo el otro brazo. No deberías estar trepando por los techos, dijo antes de que ella hablara. Clarabel no se detuvo. No deberías dejar que la lluvia entre en tu cocina. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, observándola mientras se acercaba a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas por completo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo?, preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima arranque todo el techo? Él murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se intensificó al llegar ella a la cima. Desde allí, la vista se extendía por millas, la hierba ondulante, la línea de la cerca y, mucho más allá, el fantasma del viejo camino. Pero Clarabel no miró hacia afuera. Se concentró en su tarea, arrodillándose cerca de la tabla suelta, sus dedos firmes mientras la clavaba de nuevo en su lugar. Las botas de Jonah resonaron detrás de ella. Se unió a ella con un gruñido, extendiéndole un clavo nuevo cuando ella buscó uno. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. Ella esbozó una media sonrisa. Cocinar alimenta el estómago, pero la carpintería sostiene el techo sobre él. Él rió suavemente, su primera risa real desde que ella había llegado. Juntos, trabajaron en ritmo. Ella sostenía las tablas. Él martillaba. Ella metía los bordes. Él sellaba los huecos. Poco a poco, el viejo techo se recompuso. Justo cuando ella se giró para recolocar un manojo, su pie tropezó con el borde de una viga resbaladiza por el polvo, y se deslizó. Sus brazos se agitaron. El cielo giró. Pero antes de que pudiera caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápida, anclándola como una cuerda lanzada desde el cielo. Jonah se había lanzado hacia adelante, su otra mano apoyada en la madera, su pecho jadeando por el movimiento repentino. La respiración de Clarabel se detuvo en su garganta, sus dedos se aferraron fuertemente a su brazo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Te tengo», dijo, con voz baja y áspera. Ella no respondió, no pudo. Se quedaron así, la respiración mezclándose, los corazones acelerados, los ojos fijos en algo mucho más antiguo que las palabras. Su mano no la soltó. No hasta que «la cena está lista». La voz de Daisy resonó desde abajo como una campana repentina. El hechizo se rompió. Clarabel inhaló bruscamente. Jonah la ayudó a levantarse, su agarre se prolongó lo suficiente para que ambos sintieran la ausencia cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ninguno de los dos oyó el viento. Para cuando bajaron, el cielo había comenzado a brillar con la extraña luz lavanda de una tormenta que se acercaba. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. Jonah sintió, con la mandíbula tensa. «Hablé en serio». «Te tengo». Ella no respondió. Simplemente entró, con el corazón latiéndole con algo que no era miedo, pero que se sentía igual de frágil.
La mañana después de la tormenta era tranquila, como solo pueden ser las mañanas de la pradera, aún pálida, casi reverente. Clarabel se levantó temprano y comenzó a ordenar la sala mientras Daisy aún dormía, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba desempolvando los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la estantería, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba rígida, sin usar. Se atascó, luego se dio con un leve gemido. Adentro había un fajo de viejas cartas atadas cuidadosamente con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, no había nadie a la vista, luego desató la cinta con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse con su aliento. La letra era apretada, hermosa e inconfundiblemente femenina. Leyó las primeras líneas, su corazón apretándose con cada palabra. Jonah, mi amor, sé que la fiebre ganará esta vez. Hay tanto que quería decir, demasiado para una sola nota. Pero si encuentras esto después de que me haya ido, por favor, recuerda. No dejes que tu dolor se convierta en la casa en la que vives. Llórame, pero no te entierres conmigo. La firma al pie era pequeña. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras la oprimía como manos alrededor de su pecho. Dobló cuidadosamente la carta, ató la cinta de nuevo y la colocó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire contenía el primer aliento del invierno. Una corriente fría susurraba por los rincones de la cabaña, y el fuego ardía constante en el hogar. Clarabel removió la olla de frijoles y pan de maíz, sus pensamientos aún rondando esa delicada escritura. Daisy estaba sentada a la mesa coloreando. Jonah llegó tarde de atender al ganado. Olía a cuero y a humo de pino, su silencio habitual envolvía la habitación. Pero esta noche se sentía diferente. Después de la cena, Clarabel comenzó a recoger los platos. Jonah también se levantó, luego la sorprendió al tomarlos suavemente de sus manos. Yo me encargo de esto, dijo. Ella asintió, insegura. Cuando regresó de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el tenue resplandor del fuego. Jonah estaba sentado en su silla habitual junto a él. La otra silla, la que estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba ligeramente adelantada. Él levantó la vista al entrar ella. Luego le dio una palmadita al cojín a su lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó lentamente, como si no estuviera seguro de si ella estaba invadiendo algo sagrado. Ella cruzó la habitación y se sentó. El fuego crepitó. La voz de Jonah apenas era un susurro. Ella siempre se sentaba allí, incluso cuando estaba demasiado débil para hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era amable. Lo puedo decir por la forma en que esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel suavemente. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débilmente detrás de la escarcha. Dijo, no debería dejar que el dolor se convierta en la casa en la que vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta. Ella miró sus manos reposando en su regazo. ¿Y ahora? Jonah se volvió hacia ella, sus ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora tal vez necesite dejar que alguien más ayude a construir la siguiente. El fuego estalló entre ellos. Clarabel sintió que le faltaba el aliento. No porque él le hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla, un espacio a su lado, un comienzo. El viento traía un extraño silencio esa mañana, demasiado quieto, demasiado observador. El viento había cambiado a última hora de la tarde, volviéndose cortante y urgente, como lo hacía cuando se acercaba una tormenta. Las nubes se apilaban como moretones sobre el horizonte, y el tono dorado de la pradera se desvanecía en gris. Dentro de la cabaña, Clarabel miraba hacia el techo, donde un goteo lento y rítmico caía en un cubo de hojalata. Dejó su costura y salió, con los ojos levantados hacia el borde del techo. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde el suelo,
Podía ver la mancha oscura donde el viento y el agua habían comenzado a hacer de las suyas. Jona estaba acarreando alimento al granero cuando ella apareció por el lado de la casa con un martillo en una mano y un manojo de tejas bajo el otro brazo. No deberías estar trepando por los techos, dijo antes de que ella hablara. Clarabel no se detuvo. No deberías dejar que la lluvia entre en tu cocina. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, observándola mientras se acercaba a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas por completo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo?, preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima arranque todo el techo? Él murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se intensificó al llegar ella a la cima. Desde allí, la vista se extendía por millas, la hierba ondulante, la línea de la cerca y, mucho más allá, el fantasma del viejo camino. Pero Clarabel no miró hacia afuera. Se concentró en su tarea, arrodillándose cerca de la tabla suelta, sus dedos firmes mientras la clavaba de nuevo en su lugar. Las botas de Jona resonaron detrás de ella. Se unió a ella con un gruñido, extendiéndole un clavo nuevo cuando ella buscó uno. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. Ella esbozó una media sonrisa. Cocinar alimenta el estómago, pero la carpintería sostiene el techo sobre él. Él rió suavemente, su primera risa real desde que ella había llegado. Juntos, trabajaron en ritmo. Ella sostenía las tablas. Él martillaba. Ella metía los bordes. Él sellaba los huecos. Poco a poco, el viejo techo se recompuso. Justo cuando ella se giró para recolocar un manojo. Su pie tropezó con el borde de una viga resbaladiza por el polvo, y se deslizó. Sus brazos se agitaron. El cielo giró. Pero antes de que pudiera caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápida, anclándola como una cuerda lanzada desde el cielo. Jona se había lanzado hacia adelante, su otra mano apoyada en la madera, su pecho jadeando por el movimiento repentino. La respiración de Clarabel se detuvo en su garganta, sus dedos se aferraron fuertemente a su brazo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Te tengo», dijo, con voz baja y áspera. Ella no respondió, no pudo. Se quedaron así, la respiración mezclándose, los corazones acelerados, los ojos fijos en algo mucho más antiguo que las palabras. Su mano no la soltó. No hasta que «la cena está lista». La voz de Daisy resonó desde abajo como una campana repentina. El hechizo se rompió. Clarabel inhaló bruscamente. Jona la ayudó a levantarse, su agarre se prolongó lo suficiente para que ambos sintieran la ausencia cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ninguno de los dos oyó el viento. Para cuando bajaron, el cielo había comenzado a brillar con la extraña luz lavanda de una tormenta que se acercaba. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. Jona asintió, con la mandíbula tensa. «Hablé en serio». «Te tengo». Ella no respondió. Simplemente entró, con el corazón latiéndole con algo que no era miedo, pero que se sentía igual de frágil. La mañana después de la tormenta era tranquila, como solo pueden ser las mañanas de la pradera, aún pálida, casi reverente. Clarabel se levantó temprano y comenzó a ordenar la sala mientras Daisy aún dormía, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba desempolvando los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la estantería, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba rígida, sin usar. Se atascó, luego se dio con un leve gemido. Adentro había un fajo de viejas cartas atadas cuidadosamente con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, no había nadie a la vista, luego desató la cinta con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse con su aliento. La letra era apretada, hermosa e inconfundiblemente femenina. Leyó las primeras líneas, su corazón apretándose con cada palabra. «Jona, mi amor, sé que la fiebre ganará esta vez. Hay tanto que quería decir, demasiado para una sola nota. Pero si encuentras esto después de que me haya ido, por favor, recuerda. No dejes que tu dolor se convierta en la casa en la que vives. Llórame, pero no te entierres conmigo.
La firma al pie era pequeña. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras la oprimía como manos alrededor de su pecho. Dobló cuidadosamente la carta, ató la cinta de nuevo y la colocó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire contenía el primer aliento del invierno. Una corriente fría susurraba por los rincones de la cabaña y el fuego ardía constante en el hogar. Clarabel removió la olla de frijoles y pan de maíz, sus pensamientos aún rondando esa delicada escritura. Daisy estaba sentada a la mesa coloreando. Jonah llegó tarde de atender al ganado. Olía a cuero y a humo de pino, su silencio habitual envolvía la habitación. Pero esta noche se sentía diferente. Después de la cena, Clarabel comenzó a recoger los platos. Jonah también se levantó, luego la sorprendió al tomarlos suavemente de sus manos. «Yo me encargo de esto», dijo. Ella asintió, insegura. Cuando regresó de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el tenue resplandor del fuego. Jonah estaba sentado en su silla habitual junto a él. La otra silla, la que estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba ligeramente adelantada. Él levantó la vista al entrar ella. Luego le dio una palmadita al cojín a su lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó lentamente, como si no estuviera seguro de si ella estaba invadiendo algo sagrado. Ella cruzó la habitación y se sentó. El fuego crepitó. La voz de Jonah apenas era un susurro. Ella siempre se sentaba allí, incluso cuando estaba demasiado débil para hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era amable. Lo puedo decir por la forma en que esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel suavemente. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débilmente detrás de la escarcha. Dijo, no debería dejar que el dolor se convierta en la casa en la que vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta. Ella miró sus manos reposando en su regazo. ¿Y ahora? Jonah se volvió hacia ella, sus ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora tal vez necesite dejar que alguien más ayude a construir la siguiente. El fuego estalló entre ellos. Clarabel sintió que le faltaba el aliento. No porque él le hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla, un espacio a su lado, un comienzo. El viento traía un extraño silencio esa mañana, demasiado quieto, demasiado observador. El viento había cambiado a última hora de la tarde, volviéndose cortante y urgente, como lo hacía cuando se acercaba una tormenta. Las nubes se apilaban como moretones sobre el horizonte, y el tono dorado de la pradera se desvanecía en gris. Dentro de la cabaña, Clarabel miraba hacia el techo, donde un goteo lento y rítmico caía en un cubo de hojalata. Dejó su costura y salió, con los ojos levantados hacia el borde del techo. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde el suelo, podía ver la mancha oscura donde el viento y el agua habían comenzado a hacer de las suyas. Jonah estaba acarreando alimento al granero cuando ella apareció por el lado de la casa con un martillo en una mano y un manojo de tejas bajo el otro brazo. No deberías estar trepando por los techos, dijo antes de que ella hablara. Clarabel no se detuvo. No deberías dejar que la lluvia entre en tu cocina. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, observándola mientras se acercaba a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas por completo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo?, preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima arranque todo el techo? Él murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se intensificó al llegar ella a la cima. Desde allí, la vista se extendía por millas, la hierba ondulante, la línea de la cerca y, mucho más allá, el fantasma del viejo camino. Pero Clarabel no miró hacia afuera. Se concentró en su tarea, arrodillándose cerca de la tabla suelta, sus dedos firmes mientras la clavaba de nuevo en su lugar. Las botas de Jonah resonaron detrás de ella. Se unió a ella con un gruñido,
extendiéndole un clavo nuevo cuando ella buscó uno. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. Ella esbozó una media sonrisa. Cocinar alimenta el estómago, pero la carpintería sostiene el techo sobre él. Él rió suavemente, su primera risa real desde que ella había llegado. Juntos, trabajaron en ritmo. Ella sostenía las tablas. Él martillaba. Ella metía los bordes. Él sellaba los huecos. Poco a poco, el viejo techo se recompuso. Justo cuando ella se giró para recolocar un manojo, su pie tropezó con el borde de una viga resbaladiza por el polvo, y se deslizó. Sus brazos se agitaron. El cielo giró. Pero antes de que pudiera caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápida, anclándola como una cuerda lanzada desde el cielo. Jonah se había lanzado hacia adelante, su otra mano apoyada en la madera. Su pecho jadeando por el movimiento repentino. La respiración de Clarabel se detuvo en su garganta, sus dedos se aferraron fuertemente a su brazo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Te tengo», dijo, con voz baja y áspera. Ella no respondió, no pudo. Se quedaron así, la respiración mezclándose, los corazones acelerados, los ojos fijos en algo mucho más antiguo que las palabras. Su mano no la soltó. No hasta que «la cena está lista». La voz de Daisy resonó desde abajo como una campana repentina. El hechizo se rompió. Clarabel inhaló bruscamente. Jonah la ayudó a levantarse, su agarre se prolongó lo suficiente para que ambos sintieran la ausencia cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ninguno de los dos oyó el viento. Para cuando bajaron, el cielo había comenzado a brillar con la extraña luz lavanda de una tormenta que se acercaba. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. Jonah sintió, con la mandíbula tensa. «Hablé en serio». «Te tengo». Ella no respondió. Simplemente entró, con el corazón latiéndole con algo que no era miedo, pero que se sentía igual de frágil. La mañana después de la tormenta era tranquila, como solo pueden ser las mañanas de la pradera, aún pálida, casi reverente. Clarabel se levantó temprano y comenzó a ordenar la sala mientras Daisy aún dormía, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba desempolvando los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la estantería, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba rígida, sin usar. Se atascó, luego se dio con un leve gemido. Adentro había un fajo de viejas cartas atadas cuidadosamente con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, no había nadie a la vista, luego desató la cinta con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse con su aliento. La letra era apretada, hermosa e inconfundiblemente femenina. Leyó las primeras líneas, su corazón apretándose con cada palabra. «Jonah, mi amor, sé que la fiebre ganará esta vez». Hay tanto que quería decir, demasiado para una sola nota. Pero si encuentras esto después de que me haya ido, por favor, recuerda. No dejes que tu dolor se convierta en la casa en la que vives. Llórame, pero no te entierres conmigo. La firma al pie era pequeña. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras la oprimía como manos alrededor de su pecho. Dobló cuidadosamente la carta, ató la cinta de nuevo y la colocó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire contenía el primer aliento del invierno. Una corriente fría susurraba por los rincones de la cabaña, y el fuego ardía constante en el hogar. Clarabel removió la olla de frijoles y pan de maíz, sus pensamientos aún rondando esa delicada escritura. Daisy estaba sentada a la mesa coloreando. Jonah llegó tarde de atender al ganado. Olía a cuero y a humo de pino, su silencio habitual envolvía la habitación. Pero esta noche se sentía diferente. Después de la cena, Clarabel comenzó a recoger los platos. Jonah también se levantó, luego la sorprendió al tomarlos suavemente de sus manos. «Yo me encargo de esto», dijo. Ella asintió, insegura. Cuando regresó de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el tenue resplandor del fuego.
Jonah estaba sentado en su silla habitual junto a él. La otra silla, la que estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba ligeramente adelantada. Él levantó la vista al entrar ella. Luego le dio una palmadita al cojín a su lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó lentamente, como si no estuviera seguro de si ella estaba invadiendo algo sagrado. Ella cruzó la habitación y se sentó. El fuego crepitó. La voz de Jonah apenas era un susurro. Ella siempre se sentaba allí, incluso cuando estaba demasiado débil para hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era amable. Lo puedo decir por la forma en que esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel suavemente. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débilmente detrás de la escarcha. Dijo, no debería dejar que el dolor se convierta en la casa en la que vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta. Ella miró sus manos reposando en su regazo. ¿Y ahora? Jonah se volvió hacia ella, sus ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora tal vez necesite dejar que alguien más ayude a construir la siguiente. El fuego estalló entre ellos. Clarabel sintió que le faltaba el aliento. No porque él le hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla, un espacio a su lado, un comienzo. El viento traía un extraño silencio esa mañana, demasiado quieto, demasiado observador. El viento había cambiado a última hora de la tarde, volviéndose cortante y urgente, como lo hacía cuando se acercaba una tormenta. Las nubes se apilaban como moretones sobre el horizonte, y el tono dorado de la pradera se desvanecía en gris. Dentro de la cabaña, Clarabel miraba hacia el techo, donde un goteo lento y rítmico caía en un cubo de hojalata. Dejó su costura y salió, con los ojos levantados hacia el borde del techo. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde el suelo, podía ver la mancha oscura donde el viento y el agua habían comenzado a hacer de las suyas. Jonah estaba acarreando alimento al granero cuando ella apareció por el lado de la casa con un martillo en una mano y un manojo de tejas bajo el otro brazo. No deberías estar trepando por los techos, dijo antes de que ella hablara. Clarabel no se detuvo. No deberías dejar que la lluvia entre en tu cocina. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, observándola mientras se acercaba a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas por completo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo?, preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima arranque todo el techo? Él murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se intensificó al llegar ella a la cima. Desde allí, la vista se extendía por millas, la hierba ondulante, la línea de la cerca y, mucho más allá, el fantasma del viejo camino. Pero Clarabel no miró hacia afuera. Se concentró en su tarea, arrodillándose cerca de la tabla suelta, sus dedos firmes mientras la clavaba de nuevo en su lugar. Las botas de Jonah resonaron detrás de ella. Se unió a ella con un gruñido, extendiéndole un clavo nuevo cuando ella buscó uno. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. Ella esbozó una media sonrisa. Cocinar alimenta el estómago, pero la carpintería sostiene el techo sobre él. Él rió suavemente, su primera risa real desde que ella había llegado. Juntos, trabajaron en ritmo. Ella sostenía las tablas. Él martillaba. Ella metía los bordes. Él sellaba los huecos. Poco a poco, el viejo techo se recompuso. Justo cuando ella se giró para recolocar un manojo, su pie tropezó con el borde de una viga resbaladiza por el polvo, y se deslizó. Sus brazos se agitaron. El cielo giró. Pero antes de que pudiera caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápida, anclándola como una cuerda lanzada desde el cielo. Jonah se había lanzado hacia adelante, su otra mano apoyada en la madera, su pecho jadeando por el movimiento repentino. La respiración de Clarabel se detuvo en su garganta, sus dedos se aferraron fuertemente a su brazo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Te tengo, dijo, con voz baja y áspera. Ella no respondió,
no pudo. Se quedaron así, la respiración mezclándose, los corazones acelerados, los ojos fijos en algo mucho más antiguo que las palabras. Su mano no la soltó. No hasta que la cena está lista. La voz de Daisy resonó. Desde abajo como una campana repentina. El hechizo se rompió. Clarabel inhaló bruscamente. Jonah la ayudó a levantarse, su agarre se prolongó lo suficiente para que ambos sintieran la ausencia cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ninguno de los dos oyó el viento. Para cuando bajaron, el cielo había comenzado a brillar con la extraña luz lavanda de una tormenta que se acercaba. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. Gracias, dijo en voz baja. Jonah asintió, con la mandíbula tensa. Hablé en serio. Te tengo. Ella no respondió. Simplemente entró, con el corazón latiéndole con algo que no era miedo, pero que se sentía igual de frágil. La mañana después de la tormenta era tranquila, como solo pueden ser las mañanas de la pradera, aún pálida, casi reverente. Clarabel se levantó temprano y comenzó a ordenar la sala mientras Daisy aún dormía, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba desempolvando los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la estantería, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba rígida, sin usar. Se atascó, luego se dio con un leve gemido. Adentro había un fajo de viejas cartas atadas cuidadosamente con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, no había nadie a la vista, luego desató la cinta con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse con su aliento. La letra era apretada, hermosa e inconfundiblemente femenina. Leyó las primeras líneas, su corazón apretándose con cada palabra. Jonah, mi amor, sé que la fiebre ganará esta vez. Hay tanto que quería decir, demasiado para una sola nota. Pero si encuentras esto después de que me haya ido, por favor, recuerda. No dejes que tu dolor se convierta en la casa en la que vives. Llórame, pero no te entierres conmigo. La firma al pie era pequeña. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras la oprimía como manos alrededor de su pecho. Dobló cuidadosamente la carta, ató la cinta de nuevo y la colocó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire contenía el primer aliento del invierno. Una corriente fría susurraba por los rincones de la cabaña, y el fuego ardía constante en el hogar. Clarabel removió la olla de frijoles y pan de maíz, sus pensamientos aún rondando esa delicada escritura. Daisy estaba sentada a la mesa coloreando. Jonah llegó tarde de atender al ganado. Olía a cuero y a humo de pino, su silencio habitual envolvía la habitación. Pero esta noche se sentía diferente. Después de la cena, Clarabel comenzó a recoger los platos. Jonah también se levantó, luego la sorprendió al tomarlos suavemente de sus manos. Yo me encargo de esto, dijo. Ella asintió, insegura. Cuando regresó de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el tenue resplandor del fuego. Jonah estaba sentado en su silla habitual junto a él. La otra silla, la que estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba ligeramente adelantada. Él levantó la vista al entrar ella. Luego le dio una palmadita al cojín a su lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó lentamente, como si no estuviera seguro de si ella estaba invadiendo algo sagrado. Ella cruzó la habitación y se sentó. El fuego crepitó. La voz de Jonah apenas era un susurro. Ella siempre se sentaba allí, incluso cuando estaba demasiado débil para hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era amable. Lo puedo decir por la forma en que esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel suavemente. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débilmente detrás de la escarcha. Dijo, no debería dejar que el dolor se convierta en la casa en la que vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta.
Ella miró sus manos reposando en su regazo. ¿Y ahora? Jonas se volvió hacia ella, sus ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora tal vez necesite dejar que alguien más ayude a construir la siguiente. El fuego estalló entre ellos. Clarabel sintió que le faltaba el aliento. No porque él le hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla, un espacio a su lado, un comienzo. El viento traía un extraño silencio esa mañana, demasiado quieto, demasiado observador. El viento había cambiado a última hora de la tarde, volviéndose cortante y urgente, como lo hacía cuando se acercaba una tormenta. Las nubes se apilaban como moretones sobre el horizonte, y el tono dorado de la pradera se desvanecía en gris. Dentro de la cabaña, Clarabel miraba hacia el techo, donde un goteo lento y rítmico caía en un cubo de hojalata. Dejó su costura y salió, con los ojos levantados hacia el borde del techo. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde el suelo, podía ver la mancha oscura donde el viento y el agua habían comenzado a hacer de las suyas. Jona estaba acarreando alimento al granero cuando ella apareció por el lado de la casa con un martillo en una mano y un manojo de tejas bajo el otro brazo. No deberías estar trepando por los techos, dijo antes de que ella hablara. Clarabel no se detuvo. No deberías dejar que la lluvia entre en tu cocina. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, observándola mientras se acercaba a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas por completo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo?, preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima arranque todo el techo? Él murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se intensificó al llegar ella a la cima. Desde allí, la vista se extendía por millas, la hierba ondulante, la línea de la cerca y, mucho más allá, el fantasma del viejo camino. Pero Clarabel no miró hacia afuera. Se concentró en su tarea, arrodillándose cerca de la tabla suelta, sus dedos firmes mientras la clavaba de nuevo en su lugar. Las botas de Jona resonaron detrás de ella. Se unió a ella con un gruñido, extendiéndole un clavo nuevo cuando ella buscó uno. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. Ella esbozó una media sonrisa. Cocinar alimenta el estómago, pero la carpintería sostiene el techo sobre él. Él rió suavemente, su primera risa real desde que ella había llegado. Juntos, trabajaron en ritmo. Ella sostenía las tablas. Él martillaba. Ella metía los bordes. Él sellaba los huecos. Poco a poco, el viejo techo se recompuso. Justo cuando ella se giró para recolocar un manojo, su pie tropezó con el borde de una viga resbaladiza por el polvo, y se deslizó. Sus brazos se agitaron. El cielo giró. Pero antes de que pudiera caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápida, anclándola como una cuerda lanzada desde el cielo. Jona se había lanzado hacia adelante, su otra mano apoyada en la madera, su pecho jadeando por el movimiento repentino. La respiración de Clarabel se detuvo en su garganta, sus dedos se aferraron fuertemente a su brazo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Te tengo», dijo, con voz baja y áspera. Ella no respondió, no pudo. Se quedaron así, la respiración mezclándose, los corazones acelerados, los ojos fijos en algo mucho más antiguo que las palabras. Su mano no la soltó. No hasta que «la cena está lista». La voz de Daisy resonó desde abajo como una campana repentina. El hechizo se rompió. Clarabel inhaló bruscamente. Jona la ayudó a levantarse, su agarre se prolongó lo suficiente para que ambos sintieran la ausencia cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ninguno de los dos oyó el viento. Para cuando bajaron, el cielo había comenzado a brillar con la extraña luz lavanda de una tormenta que se acercaba. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. Jona asintió, con la mandíbula tensa. «Hablé en serio». «Te tengo». Ella no respondió. Simplemente entró, con el corazón latiéndole con algo que no era miedo, pero que se sentía igual de frágil. La mañana después de la tormenta era tranquila, como solo pueden ser las mañanas de la pradera, aún pálida, casi reverente.
Clarabel se levantó temprano y comenzó a ordenar la sala mientras Daisy aún dormía, acurrucada bajo una colcha junto al hogar. Estaba desempolvando los estantes cuando su mano rozó el borde de un cajón debajo de la estantería, uno que nunca había visto abierto. La perilla estaba rígida, sin usar. Se atascó, luego se dio con un leve gemido. Adentro había un fajo de viejas cartas atadas cuidadosamente con una cinta descolorida. Clarabel dudó. Miró por encima del hombro, no había nadie a la vista, luego desató la cinta con cuidado, como si el papel pudiera desmoronarse con su aliento. La letra era apretada, hermosa e inconfundiblemente femenina. Leyó las primeras líneas, su corazón apretándose con cada palabra. Jonah, mi amor, sé que la fiebre ganará esta vez. Hay tanto que quería decir, demasiado para una sola nota. Pero si encuentras esto después de que me haya ido, por favor, recuerda. No dejes que tu dolor se convierta en la casa en la que vives. Llórame, pero no te entierres conmigo. La firma al pie era pequeña. Bell. Los dedos de Clarabel temblaron. El peso de las palabras la oprimía como manos alrededor de su pecho. Dobló cuidadosamente la carta, ató la cinta de nuevo y la colocó exactamente como la encontró. No dijo nada. Esa tarde, el aire contenía el primer aliento del invierno. Una corriente fría susurraba por los rincones de la cabaña, y el fuego ardía constante en el hogar. Clarabel removió la olla de frijoles y pan de maíz, sus pensamientos aún rondando esa delicada escritura. Daisy estaba sentada a la mesa coloreando. Jonah llegó tarde de atender al ganado. Olía a cuero y a humo de pino, su silencio habitual envolvía la habitación. Pero esta noche se sentía diferente. Después de la cena, Clarabel comenzó a recoger los platos. Jonah también se levantó, luego la sorprendió al tomarlos suavemente de sus manos. Yo me encargo de esto, dijo. Ella asintió, insegura. Cuando regresó de acostar a Daisy, la cocina estaba limpia. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el tenue resplandor del fuego. Jonah estaba sentado en su silla habitual junto a él. La otra silla, la que estaba enfrente, siempre vacía, siempre sagrada, estaba ligeramente adelantada. Él levantó la vista al entrar ella. Luego le dio una palmadita al cojín a su lado. Clarabel se detuvo. Él no dijo nada, solo esperó lentamente, como si no estuviera seguro de si ella estaba invadiendo algo sagrado. Ella cruzó la habitación y se sentó. El fuego crepitó. La voz de Jonah apenas era un susurro. Ella siempre se sentaba allí, incluso cuando estaba demasiado débil para hablar. Le gustaba escuchar el viento. Clarabel miró las llamas, luego a él. Era amable. Lo puedo decir por la forma en que esta casa la recuerda. Él asintió. Me dejó una carta. Lo sé, dijo Clarabel suavemente. Jonah no reaccionó. Solo giró la cabeza hacia la ventana donde las estrellas parpadeaban débilmente detrás de la escarcha. Dijo, no debería dejar que el dolor se convierta en la casa en la que vivo. Clarabel se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ya lo hizo? Creo que todavía lo intenta. Ella miró sus manos reposando en su regazo. ¿Y ahora? Jonah se volvió hacia ella, sus ojos más oscuros a la luz del fuego. Ahora tal vez necesite dejar que alguien más ayude a construir la siguiente. El fuego estalló entre ellos. Clarabel sintió que le faltaba el aliento. No porque él le hubiera dicho que la amaba, sino porque le había ofrecido una silla, un espacio a su lado, un comienzo. El viento traía un extraño silencio esa mañana, demasiado quieto, demasiado observador. El viento había cambiado a última hora de la tarde, volviéndose cortante y urgente, como lo hacía cuando se acercaba una tormenta. Las nubes se apilaban como moretones sobre el horizonte, y el tono dorado de la pradera se desvanecía en gris. Dentro de la cabaña, Clarabel miraba hacia el techo, donde un goteo lento y rítmico caía en un cubo de hojalata. Dejó su costura y salió, con los ojos levantados hacia el borde del techo. Una tabla se había soltado cerca de la chimenea. Desde el suelo, podía ver la mancha oscura donde el viento y el agua habían comenzado a hacer de las suyas.
Jona estaba acarreando alimento al granero cuando ella apareció por el lado de la casa con un martillo en una mano y un manojo de tejas bajo el otro brazo. No deberías estar trepando por los techos, dijo antes de que ella hablara. Clarabel no se detuvo. No deberías dejar que la lluvia entre en tu cocina. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados, observándola mientras se acercaba a la escalera apilada. La última tormenta arrancó 2 tablas por completo. Iba a arreglarlo. ¿Cuándo?, preguntó ella, ya subiendo. ¿Antes o después de que la próxima arranque todo el techo? Él murmuró algo entre dientes y la siguió. El viento se intensificó al llegar ella a la cima. Desde allí, la vista se extendía por millas, la hierba ondulante, la línea de la cerca y, mucho más allá, el fantasma del viejo camino. Pero Clarabel no miró hacia afuera. Se concentró en su tarea, arrodillándose cerca de la tabla suelta, sus dedos firmes mientras la clavaba de nuevo en su lugar. Las botas de Jona resonaron detrás de ella. Se unió a ella con un gruñido, extendiéndole un clavo nuevo cuando ella buscó uno. ¿Haces esto a menudo?, preguntó. Ella esbozó una media sonrisa. Cocinar alimenta el estómago, pero la carpintería sostiene el techo sobre él. Él rió suavemente, su primera risa real desde que ella había llegado. Juntos, trabajaron en ritmo. Ella sostenía las tablas. Él martillaba. Ella metía los bordes. Él sellaba los huecos. Poco a poco, el viejo techo se recompuso. Justo cuando ella se giró para recolocar un manojo, su pie tropezó con el borde de una viga resbaladiza por el polvo, y se deslizó. Sus brazos se agitaron. El cielo giró. Pero antes de que pudiera caer, una mano le agarró la muñeca, fuerte, rápida, anclándola como una cuerda lanzada desde el cielo. Jona se había lanzado hacia adelante, su otra mano apoyada en la madera, su pecho jadeando por el movimiento repentino. La respiración de Clarabel se detuvo en su garganta, sus dedos se aferraron fuertemente a su brazo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. «Te tengo», dijo, con voz baja y áspera. Ella no respondió, no pudo. Se quedaron así, la respiración mezclándose, los corazones acelerados, los ojos fijos en algo mucho más antiguo que las palabras. Su mano no la soltó. No hasta que «la cena está lista». La voz de Daisy resonó desde abajo como una campana repentina. El hechizo se rompió. Clarabel inhaló bruscamente. Jona la ayudó a levantarse, su agarre se prolongó lo suficiente para que ambos sintieran la ausencia cuando se fue. Terminaron la última teja en silencio, aunque ninguno de los dos oyó el viento. Para cuando bajaron, el cielo había comenzado a brillar con la extraña luz lavanda de una tormenta que se acercaba. Clarabel se sacudió las manos y lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. Jona sintió, con la mandíbula tensa. «Hablé en serio». «Te tengo». Ella no respondió. Simplemente entró, con el corazón latiéndole con algo que no era miedo, pero que se sentía igual de frágil. Un mes después, las colinas del rancho Riquer ya no resonaban solo con el viento. Las risas bailaban en la brisa, tejidas entre el cacareo de las gallinas y el tintineo de las cacerolas desde la ventana abierta de la cocina. Clarabel removía una olla mientras Daisy leía en voz alta desde el porche, su pequeña voz extendiéndose por el patio de tierra. Jona estaba reparando el gallinero, tarareando por lo bajo. No era una canción que alguien reconociera, solo un ritmo que significaba paz. Luego, cascos, polvo, voces. Jona se puso de pie, secándose las manos justo cuando se acercaba una carreta negra, flanqueada por 2 hombres a caballo. Uno de ellos era el hombre de hacía semanas, el supuesto primo, con una sonrisa de suficiencia. Detrás de él cabalgaban 2 ayudantes del alguacil del pueblo. Clarabel salió, con el corazón tenso como un alambre. Pero antes de que los hombres pudieran hablar, apareció otra figura. Joseph Elliot. Detrás de él. Casi 2 docenas de habitantes del pueblo, madres con canastas, granjeros con sombreros manchados de trabajo, incluso un par de maestros con los dedos manchados de tinta. «Hemos venido a aclarar algunas cosas», dijo Joseph, dando un paso adelante. El alguacil desmontó,
claramente incómodo. Señor Elliot, nos dijeron que hay un problema de custodia. No hay ningún problema, interrumpió Joseph, levantando una carpeta sellada. Clarabel Langton y Jonah Ricker son los tutores legales de Daisy Langton. Los papeles están archivados y atestiguados, y este hombre, señaló al extraño, está bajo investigación por falsificación de documentos e intento de secuestro. La Corte de Santa Fe ya ha sido notificada y han solicitado su detención inmediata. La sonrisa de suficiencia de Warren Keys desapareció, reemplazada por una mirada de sorpresa, luego de pura rabia. «Esto es una trampa», gritó, buscando algo en su abrigo. Pero antes de que su mano pudiera siquiera moverse, Jonah, tranquilo y firme, ya estaba allí. Se movió con una velocidad que sorprendió a todos, desarmando a Warren con un simple giro, el cuchillo cayendo al polvo. Los ayudantes, sorprendidos pero rápidos, se acercaron y esposaron a Warren, llevándolo a la carreta. La gente del pueblo, que hasta ahora había permanecido en silencio, comenzó a murmurar. Joseph Elliot se volvió hacia ellos. Esta familia, dijo, señalando a Clarabel, Daisy y Jonah, ha enfrentado muchas dificultades. Son buenas personas. Buenas personas que merecen paz. Algunas personas asintieron. Otros susurraron su acuerdo. Jonah miró a Clarabel, luego a Daisy, quien ahora se aferraba a su madre, ojos bien abiertos con comprensión. Clarabel apretó la mano de Daisy, luego se encontró con la mirada de Jonah. Una fuerza tranquila pasó entre ellos. La gente del pueblo todavía estaba allí, observando, pero su presencia ya no era una amenaza. Era una muestra silenciosa de apoyo. Mientras la carreta que transportaba a Warren Keys se alejaba, dejando una última nube de polvo, una nueva calma se posó sobre el rancho. No era la calma de la soledad o el dolor. Era la calma de una promesa cumplida, un hogar defendido y un futuro que comenzaba. Gracias por ver.